Saludos, muy buenas noches. Dios les bendiga, espero que estén muy bien. En el día de hoy me asignaron una tarea, la cual pues el tema es sobre estar en la profundidad de Dios. Cuando pensamos en la profundidad de Dios, pues, o en la profundidad, si me viene a la mente la profundidad del mar, que obviamente con toda la tecnología en el día, ¿verdad?, que contamos en el día de hoy, hay lugares en los cuales el hombre no ha podido llegar, y más aún el espacio, la inmensidad, el espacio es inmenso, ¿verdad? Y con los telescopios más potentes pues se ha podido llegar hasta los confines del universo, y llevando eso pues a nuestro tema, pues, qué más profundo, qué más inmenso que, que el amor de Dios, y estar en la presencia, en la profundidad de Dios. Pues me puse a buscar información en diferentes sitios, y pues encontré un sermón ¿verdad? Le tengo que dar el crédito a la página que se llama faithlife.com, y este sermón lo hizo el señor Andrés Gómez, y pues hablaba del tema, ¿verdad? El tema que nos compete en el día de hoy, que es hablar sobre la profundidad de Dios. Él comienza diciendo que profundizar con Dios es un desafío para muchos cristianos, ya que el costo es la vida misma. Y comienza con la escritura de Romanos 11, versículo 33, que también Romano es conocida como la epístola de los romanos, que fueron escritas por Pablo, según dice, y que en ella se habla sobre el plan de Dios con nosotros. Y dice así la lectura: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. El apóstol Pablo, al meditar de la grandeza del plan de salvación de Dios, no solo se siente motivado a alabarle, sino también dice una gran verdad: que ningún hombre, no importa lo brillante, inteligente, capaz que sea, se le podría haber ocurrido humanamente diseñar un plan tan glorioso y completo y perfecto. ¿Okay? Entonces, también habla sobre Isaías 55, versículo del 8 al 9, y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, sino vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos en la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pablo solo estaba hablando que era la punta del iceberg de lo que es el plan de salvación, y sobre la persona de Dios, porque también se dice que en Romano, pues además del plan de salvación, también se describe a Dios. ¿Ok? Y entonces también informa que obviamente Dios es tan grande que no nos alcanzaría la vida eterna para conocerlo. ¿Okay? En Juan 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es por eso que hoy nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Es posible conocer la profundidad de Dios? ¿Cómo se puede conocer la profundidad de Dios? ¿Cuál es la herramienta para conocer la profundidad de Dios? En las escrituras, Job, el versículo 11, dice, ¿verdad? Job 11, versículos del 7 al 9, dice: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos,
¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. ¿Ok? También Jeremías dice, Jeremías 23, versículo 18, porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquí nos dice que obviamente Job y Jeremías, para el tiempo de ellos, pues todavía Cristo no había sido enviado. Y en lo que dice que la revelación fue completada en Cristo, para que todos puedan conocerle profundamente. Y ya con el nuevo pacto, ¿verdad? Cuando con la llegada de Cristo, pues ya Dios no era tan inaccesible o inescrutable. Entonces dice que cuando Cristo se fue de esta tierra, envió a su Espíritu, quien nos revelaría todas las cosas. En Juan 14, en versículo 23 dice, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a él, y haremos una morada en él. O sea que el que ama a Dios, el que ama a Cristo, pues él va a morar dentro de él. Y él ¿verdad? con el Espíritu Santo, que es el que él mandó cuando él se fue de esta tierra, este mundo. Entonces, en Juan 14, el mismo Juan 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y entonces, cuando habla de todas las cosas, son todas las cosas, aún las cosas profundas de Dios, que nadie humanamente puede acceder o conocer. Muchas veces queremos entender las escrituras, queremos entender a Dios, y Dios es tan grande, es tan inmenso, que obviamente con nosotros somos unos seres finitos, pues con nuestra mente finita pues tratamos de entender la grandeza y lo que es la profundidad de Dios. Y obviamente pues es algo que por más que tratemos, no vamos a conocerlo todo, no vamos a conocerlo completamente a Dios. ¿Okay? En 1 de Corintios 2, versículos del 9 al 16 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces la primera pregunta, ¿es posible conocer la profundidad de Dios? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ese justamente es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces la segunda pregunta, ¿cómo conocer la profundidad de Dios?
puedo entonces animar a decir que no nos alcanza el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu, sino necesitamos la asistencia del Espíritu para poder entonces conocer la profundidad de Dios. ¿Ok? Entonces, en Efesios 3, del 18 al 20, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad, y así conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantes y más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y al profundizar, ¿verdad? Cuando profundizamos sobre el conocimiento de Dios, pues vamos siendo llenos, ¿verdad? O vamos a adquirir ese conocimiento de la plenitud de Dios, y esa información pues nos va a ir transformando, nos va a ir cambiando ¿verdad? Como seres en Dios. En la segunda de Corintios 3, versículo 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que, como bien dice, donde, ¿verdad? De que a nosotros tenemos que escudriñar dentro de las Escrituras para adquirir el conocimiento, que ese conocimiento nos va a ir transformando y nos va a hacer llegar o estar en esa conexión en la profundidad de Dios. Entonces vamos a la tercera, ¿verdad? Y la tercera pregunta: ¿cuál es la herramienta para conocer la profundidad de Dios? ¿Verdad? Aquí dice que la única herramienta para nosotros podamos convertirnos en seres espirituales, ¿verdad? Porque solamente a través del Espíritu podemos entrar en la profundidad de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Verdad? Eso se hace a través del Evangelio, ¿verdad? A través del Evangelio, de todo ese conocimiento, pues podemos convertirnos en seres espirituales y entrar en lo que se llama a la profundidad de Dios. En 2 de Corintios 4, del versículo 3 al 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En el evangelio no solo se revela el plan de salvación de Dios, como dije anteriormente, sino que se revela Él mismo, a su persona, a su corazón, sus pensamientos, etc. O sea que a través del Evangelio, además, conocemos el plan de Dios y lo conocemos a Él personalmente. Okay. En Juan 5, los versículos de 39 al 40, nos dice, nos da esa, ¿verdad? Nos da lo que acabamos de hablar ahora mismo, que nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Verdad? O sea que lo que dice en la conclusión, ¿verdad? Estamos terminando aquí, dice que el Evangelio nos tiene que abrir los ojos a la persona de Cristo, para que al verlo vayamos a Él y podamos conocerle, y al hacerlo seamos transformados a su imagen. ¿Okay? Entonces, en conclusión, pues la persona que hace este escrito, pues nos hace nos insta, ¿verdad? A que nosotros reflexionemos si realmente conocemos la profundidad de Dios, al día de hoy, ¿verdad? Cuánto conocemos de Dios, cuánto hemos profundizado en su plan de salvación, en su evangelio, en su escritura, y que nosotros nos hagamos esa pregunta si realmente conocemos la profundidad de Dios.
Para concluir, aquí habla de la lectura en Hebreos 10, del 19 al 22, dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo en Él, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Ok? O sea que al Dios, ¿verdad?, hacer ese sacrificio en la cruz y hacer ese nuevo pacto con Dios, y ser y luego enviarnos a ese consolador, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo. Él con la ayuda, ¿verdad?, con nuestra búsqueda de nuestro Señor y las Escrituras, y con la ayuda del Espíritu Santo, pues podemos entrar en una mayor relación, una mayor relación con Dios, porque al final del día, estar en la profundidad de Dios quiere decir que Dios, y nosotros somos uno, y que las personas que están, ¿verdad?, que están en la calle, que no son conversos, o cualquiera, nuestros mismos hermanos y todos, que cuando ellos nos miren, vean a Dios, ¿verdad?, que vean a Dios. Esa debe ser la meta. Esa debe ser la meta, que escudriñemos en la Escritura, y que todos los días hagamos un poquito más, y llegar un poquito más a ser igual que Dios. Así que espero que este mensaje les haya servido de bendición, de que haya puesto mi granito de arena con esto, y que Dios me bendiga.